¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de mitología grecorromana y vamos a analizar la figura de Pandora dentro del mito hesiódico. Para muchos filólogos, la misoginia helena no es sino una manifestación propia del pensamiento antiguo, y de esta manera la minimizan como tema a desarrollar dentro de su área de estudio, porque ensombrece la visión que se prefiere al tratar sobre los brillantes helenos. Como vamos a ver en distintos momentos del curso, la misoginia es una verdad indiscutible del pensamiento heleno dominante, aunque tal vez no del pensamiento griego general y mucho menos del tradicional. Y es aquí donde el estereotipo cobra importancia como un reflejo de lo que dicho pensamiento dominante, sin duda masculino, trataba de enraizar en la psique griega y al mismo tiempo de lo que se filtra del sentir femenino y de la historia de la mujer en dichos estereotipos. Las historiadoras de la feminidad en la antigua Grecia han dejado constancia de sus teorías sobre el porqué de la misoginia en aquella cultura, por otro lado, tan abierta a los cambios y cuna de la democracia, cuyo principio era igualitario, aun cuando su aplicación distara mucho de ello. Para Claude Monet, la razón es la desconfianza. El hombre teme la sexualidad femenina que lo arroba y lo subyuga y hace de él un títere y por ello termina odiando a la mujer. Sarah Pomeroy, por su parte, la mira más como el miedo a que aquella, la mujer, tome conciencia de su valía humana y prepare un levantamiento que trastoque la también cimentada estructura social del entramado de relaciones de dominio del que gustan tanto los varones. Y ante la posibilidad de la rebelión feminista, responde con un odio tendiente a la ginecofobia. Finalmente, y a mi juicio una idea mucho más interesante porque se relaciona con la íntima manera de ser de la mujer, Nicólogo sostiene que la misoginia sería una envidia de la propia feminidad, de la capacidad de la mujer de experimentar el dolor y el placer a un grado que el hombre solo puede soñar. Y de tal admiración envidiosa nace el odio. Aclaro que me parece la más interesante porque arroja el odio masculino al plano del que normalmente surge la envidia. El punto es, ¿se puede envidiar el dolor? Sí, cuando se expresa como martirio, cuando el dolor aproxima al que lo padece a la divinidad. Y entonces, ¿qué dolor más intenso que el de un parto? ¿Y qué acto menos masculino que el de parir? ¿Qué envidia más grande que la de engendrar por sí misma, aparentemente? Y entonces nos vienen a la mente mitos del Dios Padre como autogenerador, ya de la cabeza, como en el mito griego, ya del muslo, como en el mito indio, o ya de las manos, como creador físico del ser humano. Por otro lado, ¿qué envidia más grande que la de un placer desquiciante? El multiorgasmo del que habla hoy la psicología sexual. Ese que es precisamente patrimonio de la mujer. Y se recuerdan mitos como el de Tiresias, afirmando que es ella quien se lleva en el coito 9 de las 10 partes del placer. Y la respuesta masculina es crear dioses seductores que logran su cometido una y otra vez, ocultando su naturaleza para así poder disfrutar de mil formas de amor diferente. ¿Qué siente y cómo lo hace un ave, un pez, un toro? Y se regodea el hombre al imaginarse un superhombre que puede tener sexo con 50 mujeres y complacerlas a todas. Uh-huh. Son pues fantasías envidiosas plasmadas en mitos que revelan el porqué de la misoginia, a mi juicio.
No hay una envidia del pene como querría Freud, sino una envidia del clítoris, el único miembro del cuerpo humano concebido de manera exclusiva para el placer. Son dos los autores primeros de Grecia y sus nombres son Homero y Hesiodo. Si bien entre ellos median algunos años, porque al primero se le ubica temporalmente en las postrimerías del siglo IX y principios del siglo VIII, en tanto que el segundo pertenecería a finales del siglo VIII y principios del siglo VII. Con todo, Hesiodo estuvo seriamente influenciado no solo por su antecesor Homero, sino por una pléyade de poetas épicos que hemos perdido merced precisamente a la brillantez de la obra homérica, pero cuya influencia mitológica y épica se reconoce en la poesía de este otro poeta. Hesiodo tiene, así, el honroso segundo lugar en la literatura griega y el primero, no tan honroso, en la larga lista de misóginos de la misma cultura. Y la razón es que es el primero en hablarnos del origen de la mujer y en denostarla de manera abierta. De tal suerte, una lectura somera de su famoso poema Los trabajos y los días revela cuán denso era su rencor para con el género femenino, y ello es más claro en el mito de la creación de la primera mujer. El mito griego de la primera mujer y su creación ocupa una tirada respetable de versos en los dos poemas conservados completos de Hesiodo, y se encuentra diseminado con algunas variantes en el resto de la literatura helena, las más de las veces abrevando de la poesía hesiódica, pero en otras recordándonos la variabilidad del mito y presentándonos diversificaciones muy interesantes. Como otras muchas mitologías antiguas, la tradición griega aludía a la creación y solía entender que la humanidad estaba conformada en un principio, como ya vimos, únicamente por varones, ya sea que estos hubieran surgido de la tierra, de los árboles o hubieran sido modelados por los dioses. De entre los modeladores de los hombres, el más notable, también como ya vimos, fue Prometeo, un antiguo titán, es decir, un dios de la primera generación divina, quien creó a los hombres a imagen de los dioses celestes. Y la mayoría de las veces se callaba también si hubiera creado a las mujeres, aunque hay tradiciones que parecen afirmar que ellas también habían sido producto de su mano, como también ya mencionamos. Siendo el gran benefactor de sus criaturas, Prometeo recurre a todo tipo de beneficios que les otorga, incluyendo la mejor parte en los sacrificios compartidos con los dioses, la carne, dejando a los dioses los huesos y la grasa, y luego otorgándoles el fuego, la herramienta para la cocción de la misma y el principio de las artes todas. Fue entonces que, molesto, Zeus decide pagar la insolencia de Prometeo, que pretende hacer de los seres por él modelados prácticamente otros dioses, y lo que planea como castigo es la creación de la mujer. Cito, esto es Calquerenji. En la conocida versión de Hesiodo, ciertamente es notable el prejuicio del poeta contra las mujeres, pero no hasta el punto de hacernos suponer que inventara enteramente su relato. Esta es la opinión del mitólogo, y es cierto de hecho, pero creo que no debe hacernos pensar que el poeta es un mero repetidor de la tradición y que con esto se justifique su adopción de tal versión. Es más, alguna otra investigadora, Paola Vianello, sostuvo que la misoginia reconocible era una especie de versión autorizada, común y prácticamente forzosa de ser presentada. A mi juicio, yo difiero un poco, y si bien acepto que la misoginia debió ser presentada como un principio en ciertos cantos y en una tradición helena, creo que Hesiodo lleva el mito del sexismo original que tiene a la ginecofobia. Recuerden que en la misoginia hay una serie de estratos o partes o modificaciones en su proceso. El sexismo es la forma más simple, por llamarlo así, de la misoginia, y la ginecofobia está en el otro extremo, porque estamos ya hablando de una fobia, de un odio, ya no
simplemente de un rechazo, sino prácticamente de un odio que busca el exterminio. De hecho, creo que ese es el tenor en la obra hesiódica, tanto en la Teogonía, que luego va a modificar en su versión y recargará las tintas en los trabajos y los días. Y para ello, pues pasaremos a un análisis más detallado del texto. Lo primero a entender es que la mujer es creada con posterioridad a los hombres y que el mismo Hesíodo, aunque no aclare con precisión este dicho, nos relata que el mundo de los hombres sin mujeres era un verdadero paraíso. Cito, esto es la obra Trabajos y Días. Vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad en piernas y brazos se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño, poseían toda clase de alegrías y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. La traducción es de Aurelio Pérez Jiménez. Como puede apreciarse, es una edad de oro. De hecho, así lo dice el poeta. Cuando la mujer entra en la vida de los hombres, comienza la ruina y la maldad humana, que es lo que apunta el Aedo en las siguientes razas que presenta, dando la primera justificación, a mi parecer, de una sonada cantaleta machista de los griegos sobre la ventaja que sería vivir en un mundo sin mujeres. La cima de esa cantaleta la podemos encontrar en el monólogo de Hipólito en la obra homónima de Eurípides, donde obviamente allí tiene un tinte diferente porque es, en el caso del trágico, pues más bien subrayar lo ridículo de la postura. Iniciaremos el análisis mitológico con la Teogonía, por ser la primera versión, y luego la compararemos con la presentada en Trabajos y Días, a fin de puntualizar diferencias y reiterar coincidencias. Dada esta situación, es menester revisar ciertos puntos interesantes de los textos hesiódicos. Efectivamente, la mujer es concebida por Zeus como un castigo al robo del fuego. Esto lo aclara en el verso 570, cuando literalmente el texto dice antípiros, es decir, en lugar del fuego. Y creo también debemos pensar, gracias a los trabajos, que el engaño durante el sacrificio en Mecona es la otra razón de la creación femenina. El plan lo fragua Zeus y es interesante cómo lo puntualiza Hesíodo. En su obra se cuenta que el dios devoró a Metis, la más astutamente sabia de las diosas. De tal suerte, este acto de apropiación por medio de devorar algo nos recuerda el realizado por su padre Crono, quien también devoró a sus hijos con ánimo de poseerlos e impedir que lo derrocaran. Aludir aquí a Crono no es fortuito porque el dios astuto que planea la creación femenina, que crea ese mal, como literalmente lo dice el texto, Cacón, y que lo intercambia por el bien del fuego, es invocado precisamente en el pasaje como Cronida, es decir, como hijo de Crono, de ese dios al que Hesíodo ya llamó astuto y retorcido. El engaño divino de la mujer es una acción digna del hijo de Cronos. El hombre fue creación de Prometeo, y en el nombre Prometeo nuevamente está la raíz metis. Ahora la mujer va a ser creada por otro dios, uno muy semejante a Prometeo, porque ambos son dioses del fuego. Pero Hefesto es el dios del fuego utilitario, es decir, del fuego como herramienta en manos del ser humano. Y el poeta, que así daría a sus creaciones un sentido divino, porque si es obra de Hesíodo, sería una obra divina, prefiere entonces no nombrar al dios directamente, no hablar de Hefesto, que era el divino artífice, sino lo hace por medio del apelativo Amphigieis, es decir, el de pies retorcidos. Yo creo que hablar de ese retorcido de los miembros es precisamente porque él va a crear algo retorcido.
Y es punto que podemos corroborar cuando se lee la reelaboración del texto en el pasaje de los trabajos y días. La otra gran diosa mencionada en la creación de la mujer es Atena. Ella ya había participado, al menos como vimos en la iconografía, como auxiliadora en la creación humana de Prometeo. Parece que es ella quien dotaba de vida. Pero aquí no tiene ese preclaro papel de diosa madre, sino que es ella la que adorna, quien coadyuva al engaño porque oculta la naturaleza femenina tras un velo. Retrocediendo un poco, hay que recordar exactamente lo que dice el poeta. Cuando Zeus le ordena a Hefesto crear a Pandora, se dice el poeta, que va a crear, y cito, una parecida a pudorosa virgen. Y lo interesante es ese híkelos. Ella es solo parecida, no es una púdica virgen. Atena va a ayudar a ese engaño de la mujer, que parece lo que no es, porque la oculta tras un velo. Y en la palabra griega se nota el sentido de lo oculto, de lo escondido, porque velo se dice kaliptron, que proviene precisamente del verbo kalipto, ocultar, esconder. Así que la naturaleza de la mujer está velada, oculta, y ello lo hace Atena, pero nuevamente no nombrada como tal. Atena es la diosa de las artes. Es nombrada por Hesíodo como Glaucopis, la de ojos de lechuza, aludiendo a un ave de mal agüero entre los griegos, que usualmente era compañera de Atena, pero en una versión, digamos, menos terrible, el mochuelo, una pequeña ave, de todos modos de la familia de las estrígiles, como el búho, como la lechuza, pero que a mi juicio ese sentido de lechuza proviene de su antigüedad como diosa original. El engaño entonces está completo y la diosa procede a coronar su creación, y esto alude siempre a la culminación de un acto, ¿sí? Cuando se corona algo es que se llega a su plenitud. Se detiene el poeta entonces para mencionarnos los altorrelieves que están en la corona. De momento podríamos pensar que tan solo es resaltar la obra divina, ¿sí? Decir lo maravilloso, y por eso emplea el término que normalmente en griego tiene el sentido del pasmo que tanto los dioses como sus obras provocan en los mortales, zauma. Pero exactamente lo representado es lo que debe llamarnos la atención. Lo que hay en la corona de Pandora, aunque todavía no se llame así, son monstruos y fieras. No vemos una imagen más idílica, jovencita recogiendo flores, o las diosas gracias, o algo que nos pudiera hacer sentir una intención de recalcar la belleza o la lozanía de la creación, sino monstruos y fieras, tanto del mar como de la tierra. Son símbolos de la naturaleza, a mi parecer de nuevo, doble de la mujer. ¿Sí? El griego quiere demostrar que las mujeres son peligrosas, son mortales. Ella es como aquello que la corona, es un animal peligroso, muy peligroso, que es a la vez hermoso, como son dichos animales. O sea, pensemos que las fieras terrestres por antonomasia son los felinos y son, sabemos, de los animales más hermosos de todos. Y es la primera vez que, a mi juicio, aparece algo común en el pensamiento hesiódico, la sutileza. La sutileza en la expresión. No nos lo va a decir de manera directa. Hace estos circunloquios. Hay que leer, subleer el texto. Para mí hay algo más. Como se menciona la tierra y el mar, creo que también se está aludiendo a las grandes diosas productoras y nutricias de estos seres. Las grandes madres, Gea y Tetis, la diosa tierra y la diosa mar. Y de nuevo creo que es un ataque de soslayo, porque la visión femenina antigua está muy vinculada con la religiosidad femenina. Creado el mal por el bien, como dice Hesíodo, Zeus lo presenta a los demás dioses. Y aquí cabe anotar que usa el verbo exago, que significaría sacar. Así que la creación de la mujer nuevamente se recalca que es algo subrepticio,
porque los dioses estaban reunidos con los hombres en ese momento, como si formaran una entidad social, lo cual podría suponerse a partir de, como vimos, había esta relación entre hombres y dioses antes de la llegada de la mujer. En la conjura de Zeus, la mujer es un gran engaño. Su naturaleza está velada con una falsa modestia, porque todo lo que tiene que ver con ella es falsedad, misterio y acciones crípticas. El poeta concluye: exaltada por el atavío de la hija del poderoso padre, la de ojos de lechuza. Y es entonces que notamos que la mujer es la creación de esa exaltación, de esa apariencia, y que no se reconocen las virtudes propias de su género. Ella no las presenta. Aquí no hay mención de que aprenda algo útil para la sociedad. Ella en todo es apariencia, y entonces se reconoce ese sentido misógino. El verso culminante es el 589. Paola Vianney lo traduce: cuando vieron el alto engaño irresistible a los hombres. A mí no me gusta mucho la traducción de alto para el adjetivo aipin, que tiene un significado metafórico que refiere a un grado de perfección de algo. En este caso se refiere al engaño, a la treta divina. Es como si la mujer fuera un engaño completo, un engaño perfecto. Y por ello se le va a clasificar también de irresistible, literalmente incombatible, a méjanos, porque no hay medios para sortear ese engaño. Los hombres van a quedar condenados irremediablemente a caer una y otra vez en las redes de esa aparente diosa. Y entonces Hesíodo es lapidario, porque de ese engaño terrible, aclara, procede la raza de las femeninas mujeres, genos ginaikon teliterao, porque las mujeres son entonces una raza aparte de los hombres, y todas ellas proceden de esta primera, que fue un engaño perfecto. Así que ellas son engaños sucesivos. Y esto es terrible, porque Hesíodo puntualiza en sus obras siguientes que conforme avanzan las edades del ser humano, este se pervierte más y viene un declive, lo cual, pues a la vista de lo que estamos viviendo, no parece de todo una mentira. Pero si pensamos en las mujeres en la visión hesiódica, pues las actuales serían peores, si es que es posible, que la primera. Y luego hay quien dice que esto no es misoginia, pero bueno. Concluye que las mujeres son megapema, gran pena, traduce Vianello. De nuevo, no estoy tan de acuerdo con el significado de pema. Pema es daño, incluso veneno. Para mí la idea es más fuerte, más retorcida. Ellas son un gran daño, ellas son un gran veneno. Y entenderíamos para quiénes. Y Hesíodo aclara netois, los mortales. Y el uso de este sustantivo podría aludir a que incluso son un gran veneno para sí mismas. Reforzando esta idea, puntualizo que en varias ocasiones él emplea términos generales como seres humanos, anthropoi, en vez de el específico que después empleará y que esperaríamos aquí, que son una gran pena, un gran veneno, un gran daño para los varones. No, aquí es para los mortales en general, es decir, la mujer es el gran daño de la humanidad. Viene finalmente una comparación, pero la voy a dejar de lado porque ya no está tan dentro del mito de Pandora. Veamos el otro poema, Los trabajos y los días. Esta obra tiene un objetivo diferente al de la teogonía. Está llevada por una meta diferente al señalar, a diferencia de la teogonía que trata sobre la naturaleza como un orden perfecto del que el hombre forma parte y al que se debe someter, en Trabajos y Deos la visión que podría pensarse es muy diferente. Para Hesíodo, en los trabajos lo que se busca es un sentido más didáctico, es un alegato para enseñar a su hermano y con él a la humanidad lo que es correcto en la vida. De tal suerte, en el primer poema veríamos cuál es el lugar de la mujer en la creación y en este su utilidad.
Repitiéndose, Hesiodo puntualiza que la mujer es producto de la mente de Zeus, que va a ofrecer un mal en vez del fuego. El gran patriarca celeste, en su sabiduría, va a crear un mal del que todos se regocijarán. Yo pienso que alude a la sapiencia del dios. Todos creerán que ella es un bien cuando en realidad es un mal, el peor de todos, porque es el que desencadena los demás males al abrir la funesta jarra. Es irónico, ¿no? O sea, ella es el mal que trae los males. Y entonces, ¿qué hace Zeus, según Hesiodo? Reírse. Macabro, ¿no creen? Hay una diferencia entre las órdenes de Zeus en la teogonía y en los trabajos. Primero, la mujer es producto de la mezcla de agua y tierra y se nota la diferencia con el uso del verbo firo, que implica que la mezcla ensucia, devalúa la calidad de los elementos mezclados. Así que la mujer no viene del barro, viene del lodo. Es sutil nuevamente, porque solo es por el uso del verbo. Ahora, la mujer es semejante a las inmortales diosas en su rostro. De nuevo está el término semejante. Así que las virtudes divinas de belleza son solo apariencia. La belleza no es real en la mujer. De igual manera se dice, de virgen la hermosa forma adorable. Y entenderíamos la figura, ¿no? Pero el término es eidos, que implica ser una silueta, solo una imagen. Así que no es una realidad, es solo, nuevamente, algo que aparenta ser. El número de los dioses que coadyuvan en la creación es diferente. Y aquí hay que notar no solo lo que cada uno va a ofrecer a esta criatura, sino la relación que tienen entre ellos. Son dos parejas, Atena y Hefesto, Hermes, Afrodita. Y las extrañas relaciones entre ellos son de notar. Los primeros son amantes frustrados. Él la desea e intenta violarla, y ella lo rechaza y se defiende. Entonces, en Hefesto y Atena tenemos amor-odio. Entre Hermes y Afrodita tenemos amantes furtivos. Son amantes de una noche. Son el amor fugaz. Quizá está aludiendo a los seres humanos. Las relaciones con las mujeres o son de odio, de amor-odio, o son cuestiones fugaces, amores fugaces. Claro que estoy elucubrando, pero de eso se trata una interpretación. Más aún, los primeros, Atena y Hefesto, están vinculados como dioses de los artesanos, en tanto que los segundos son prototipos de la belleza de los sexos, al punto que de la unión de ambos nacerá Hermafrodito, ese varón hermoso, con rostro de virgen, pudoroso, como debería ser una virgen, y por ello rechazará a las mujeres y los dioses lo condenarán a ser mitad mujer, mitad hombre. Entonces vemos nuevamente esta idea de la coincidencia de los opuestos. También habría que notar otros pares de los varones. Mientras Hefesto es lento y feo, Hermes es veloz y hermoso. Mientras Atena es virgen frígida, Afrodita es una mujer lasciva. Entonces esos dones que los dioses representan nos traen contrastes y más contrastes que deben explicar, a mi juicio, la naturaleza femenina según Hesiodo. Ahora bien, ¿qué dones le ofrecen? Dones como ellos, cosas buenas y cosas malas a la vez. Atena le otorgará las habilidades del tejido, pero Afrodita les dará las del deseo. El ansia prolongada problemática, digamos, porque así entenderíamos ese pozo sargaleos. Esta frase es muy interesante porque a mi parecer alude a que la mujer siempre está deseosa, pozos, en todos los sentidos de la palabra. Y esto cuadra muy bien con lo que Hesiodo expone en el resto de los trabajos. La mujer es una carga para el hombre porque tiene que estarla complaciendo. Y el afán de la mujer es interminable. Las ansias femeninas de todos los sentidos son incansables. Y por eso el hombre termina destruido. Así lo dice literalmente Hesiodo en Trabajos y Días. Los dones de Hermes son igualmente interesantes. Dice, dispuso una mente perruna y una conducta tramposa. La figura de la perra es muy complicada
en el simbolismo griego, pero baste anotar que el propio Hesiodo lo clarifica en un verso posterior, en el 78, cuando dice mentiras e insinuantes palabras. Esa es lo que la define. Y estamos viendo que es la actitud taimada del perro que mueve la cola cuando en realidad piensa atacar. Entonces, es de nuevo esta apariencia de lo que no es en la mujer. Y sobre esa conducta tramposa, Hesiodo es el primero de una larga lista de autores antiguos que pensarán que nadie como la mujer para tender celadas, para mentir. Y Platón finalmente dirá, la hembra es la más engañosa. Otro punto a notar es que Afrodita se desdobla. Después ya se habla de que persuasión, gracias y horas le dan sus dones a la mujer. Son ante todo diosas de fertilidad, pero también diosas de los placeres divinos, las Cárites y Peithó. Enmarcarían entonces la calidad atractiva de la mujer, que al fin y al cabo, dado lo anterior, entenderíamos que es nuevamente una mentira. Por primera vez, Hesiodo le da nombre a la primera mujer, Pandora, y explica, pues todos los que tienen moradas olímpicas un don le dieron. La frase no es del todo correcta, porque no fueron todos los dioses, pero tal vez es una etimología engañosa con la que el poeta intenta justificarse en la denominación. De acuerdo con el mito del que él se hace eco, ella portará una jarra, un pithos, donde están contenidos los males que azotarán a la humanidad. No sería entonces Pandora la de todos los dones, sino la que otorga todos los dones. Y allí sería una alusión directa, nuevamente a mi manera de ver, de las grandes diosas nutricias, pero ahora para deshonrarlas como dadoras de males y no dadoras de bienes. Con todo, esta Pandora será nuevamente enunciada como Pemamega, gran daño, gran veneno, como veíamos, pero ahora más específicamente porque va a decir Hesiodo que es un veneno para los hombres comedores de pan. Este término en la literatura antigua daba el sentido del carácter civilizado del varón, contrapuesto aquí ya a la mujer, que sería la naturaleza, lo salvaje, lo brutal, y esa es una línea de pensamiento que se desarrolla en la edad clásica sobre todo, para cuestiones sobre la conformación de los géneros. Viene luego la historia de la caída del género humano y la figura de Eva y el mito hebreo pues resuenan en nuestras mentes. No hay prohibición para abrir la jarra, como si había prohibición de parte de Yahvé para acceder al fruto del conocimiento. Solo hay una conciencia de Zeus de que Pandora lo va a hacer, de que Pandora va a abrir la caja. Bueno, en este caso, perdón, va a abrir la jarra. Y la idea sería, pues, por curiosidad. No, en realidad, siguiendo el texto, a mi parecer, es por la maldad innata de Pandora. Ella se siente atraída hacia lo que la jarra contiene. El marido de Pandora es el hermano de Prometeo, es su doble y su contraparte. Prometeo es el que premedita, Epimeteo es el que medita después. Por eso cae en la trampa de Zeus. Cuando ella abre la jarra y salen los males, asustada la vuelve a cerrar y queda atrapada la esperanza, que entendemos no es un bien, es un mal, porque alude al diletantismo, a la actitud de esperar en la divinidad, en el porvenir, sin actuar. Y por ello es la que queda con los seres humanos. Es un mal que acompañará siempre a los seres humanos, a diferencia de los otros males que, en silencio, como aclara Hesiodo, se acercan a los hombres y los destruyen. Entonces, esa caída ocasionada por Pandora nuevamente es un subrayar la maldad innata de la mujer. Hesiodo y su historia sin duda son misóginas. El punto es si es sexismo simplemente o ginecofobia. Y para mí no hay duda, es claro que es ginecofobia. Toda la teogonía canta la maldad de lo femenino, ya sea divino, ya sea mortal. Su carácter de monstruo impele a la destrucción del mal, ya físico, como ocurre con Gea en la persona de sus hijos, los gigantes o Tifón, o ya simbólico, como ocurre con la invitación de Hesiodo a desplazar socialmente a la mujer.
En los trabajos sugerirá como consejo que te compres una mujer, es decir, una esclava, que no poseas una mujer libre. Y se podría entender que la situación de crisis económica que rodeaba a la sociedad hesiódica influyera en el mito y que el poeta se dejara arrastrar. Pero su lenguaje, sus alusiones sutiles y tan terribles me llevan a pensar que manipuló el mito original y le otorgó un tinte aún más terrible. Recargó las tintas, digamos. La herencia ginecofóbica fue adoptada por los cristianos posteriores, quienes utilizaron a Pandora para desvirtuar aún más, si esto es posible, la figura de Eva, llevando a ambas figuras a representar el principio femenino como unido a la vanidad y al sexo. Ustedes habrán oído, y yo ahorita se me escapó, la famosa frase de la caja de Pandora. Es una mala traducción. Es un intento quizá de interpretación que hace Erasmo de Rotterdam, donde recuenta el mito de Pandora en sus Adagiarum Chiliades 3, y no habló de un pithos, sino habló de una pixis, es decir, de una vasija que contenía los males, ya no, ni de una jarra, sino de una caja donde se conservaban. Los pithoi eran estas grandes jarras de forma eh, ancha en su cabeza y estrecha en su base para contener cereales, aceite. Habla de fertilidad y por eso es que sería un símbolo. Pero en el caso de la pixis es esta pequeña cajita donde se guardaban los afeites femeninos, las cremas, las pinturas. Y es una clara idea a la vanidad que tanto recrimina la religión cristiana y que conlleva a las ideas de disimulo y de fatal belleza que ya estaban asociadas a la figura de Pandora. De igual manera, y aquí más sutil alusión, poco a poco esa iconografía de la caja fue ya desvirtuada y llevada hacia la copa de Pandora, como una referencia a su sexo. La copa, con esta idea de contenedor, alude a los órganos femeninos, a los órganos de reproducción femenina. Lo mismo le ocurre a Eva, que pasando de un simple fruto, que seguramente era un fruto redondo, como el higo, y que de hecho en el texto griego solo dice fruto, y me parece que en el hebreo también solo habla de un fruto, allá después hablar de una manzana. La manzana es un símbolo erótico femenino y por tanto se liga al cuerpo de la mujer como sexualmente dispuesto. La copa aludió a lo mismo en Pandora. Y lo que vemos es una deformación del mito. Y esto es parte de la historia. Cuando analizamos un mito debemos ver cómo se deforma a lo largo del contarlo. Y su estudio nos puede llevar hacia los deseos de quienes forjaron esas reformas. Y entonces notar cómo el mito se transforma en aras de responder a necesidades sociales o en este caso a ideologías sociales. Bueno, concluiremos aquí. En la siguiente clase vamos a explorar ya los mitos heroicos y les haré llegar de hecho una tarea. Pásenla muy bien.